Entonces, el tío Andrés me estaba mostrando cómo se hacía para que yo pudiese tener ahí unas direcciones. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Prendan un ratito la cámara. Si hoy día salen de vacaciones, no salimos, salen de vacaciones, lo cual es súper bueno. ¿Ya? ¿No es cierto? No puede hablar. Oh, ¿por qué? ¿Qué le pasó a Agustín? ¿Está enfermo? Ah, ya, no puedo usar los micrófonos. Ya, bueno. Voy a comenzar con los avisos comerciales, antes de que se me olvide. Les recuerdo, por ejemplo, a ver, vamos a mirar la lista de los participantes. Por ejemplo, los que me deben evaluaciones: Bustos, Carrasco, bla, 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 bla. Espérenme. Ulloa, Espinosa, estoy mirando en mi lista. Urrutia, la Carla Urrutia, eso en el segundo B, que son Berríos, son como 8 o 9. En el segundo B, 8. Y del segundo C tengo a Alfaro, Calbucán, Córdoba, Escobar, Espinosa, Gutiérrez, Janus, Kaufol, Labraña, Orellana y Josefina Zúñiga son los que deben la última evaluación. Entonces, bueno, la cosa es que tienen que darla hoy día. Hasta hoy día dejo abierta la prueba. Yo había dicho mediodía, la voy a dejar como hasta las 4 y de ahí la cierro, porque igual yo tengo que tomar información, ¿no es cierto?, de los que me deben evaluaciones y mandarlas, ¿no es cierto?, a UTP, que me está solicitando en todos los cursos que yo le haga el listado de los pendientes, ¿ya? Porque ustedes saben, hemos hecho 4 evaluaciones, 4 pruebas, esas evaluaciones han sido pruebas, y se han abierto otra vez para que la realicen los rezagados, ¿ya? Y se supone que tienen que rendirla posteriormente en algún minuto. Si no la dieron por segunda vez, yo a eso le llamo los rezagados, ¿ya? Entonces, bueno, no, yo estaba nombrando recién los nombres de las personas que faltaron a la última prueba. ¿Cuándo fue la última prueba, pequeños? Samira, ¿cuándo fue la última prueba? Bastián, no tienes, no la diste, Bastián, la última prueba. Y raro es que WebClase haya equivocado, ¿ya? La última prueba, ¿cuándo fue, niños? ¿Cuándo fue? El primero, ¿no es cierto? El jueves pasado. No, la otra Espinosa. Y acuérdense que aquí están los 2 cursos. Espinosa, Ignacia. No la Merda Yamara. ¿Ya? Acuérdense que hay otros compañeros que tienen el mismo nombre. ¿Ya? Bueno, eso. O sea, el mismo apellido, quiero decir. Ya. Eso es una. A ver, otro aviso. Espérenme que anoté para que no se me vaya a olvidar. Ya. En relación a las guías, ¿cuál es la idea de que yo haga esas guías? ¿Para qué creen ustedes que hago las guías? A ver si me pueden hablar, pues háblenme. Noemí, ¿para qué haré las guías? ¿Cuál crees tú que es el objetivo principal de las guías? Sin vergüenza, hablen más. ¿Subir la nota? No, yo no la hago para que suban la nota. O sea, de pasada me sirve para eso. ¿Para qué será? ¿Cuál es el objetivo? Están... Tío Andrés, podría... Profesor Igor. ¿No pueden hablar? Dice que está muteado. Ah, chuta. ¿Pueden ahora hablar o no? Correcto. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ahora sí, Oh, profe. Ahora sí. Hola. Disculpen, muchachos. Para repasar los contenidos, como dice el compañero, la compañera, que justo se me cerró el chat.
es para reforzar los contenidos, así ustedes mismos se dan cuenta en qué están más débiles, ¿ya? Entonces, ese es el primer objetivo. Segundo, en relación a las guías, son voluntarias, en el sentido de que si usted quiere, la puede hacer, y si quiere la manda o no la manda, ¿ya? Que usted la mande, si yo le pido entera, o 2 ítems, o 3, no sé, eso es voluntario. Entonces, si usted no la quiso mandar, no la mandó nomás, o la quiere hacer después, bueno, pero la idea es que la hagan para repasar para la prueba. Ese es el objetivo principal, ¿ya? Y lo otro, como se hacen preguntas, a uno lo pone en situación a ver, entiendo la materia, entiendo lo que me están preguntando, ¿ya? Entonces, tiene varios objetivos. Ahora, lamentablemente, por ejemplo, en un segundo me mandaron la guía 5 o 6 personas, en el otro como 16, ¿ya? Entonces, tampoco creo yo que puede ser, fíjense ustedes, se supone que no es obligatorio. ¿Qué pasaría si fuera obligatorio? Yo creo que los mismos 5 me lo mandarían. Entonces, yo creo que no hay que hacer obligatorio. Por eso que ustedes ya son unos niños grandes, entonces tienen que darse cuenta que es necesario, ¿no es cierto?, hacer algunas cosas dentro de este proceso enseñanza-aprendizaje. Bueno, en el caso de usted, el aprender, ¿no es cierto? Hay que hacer algunas cosas y es importante que las hagan, ¿ya? Por favor, aquellos que me manden, cuando yo dé guías, la idea es seguir haciéndolo, a mí me implica trabajo, no es que yo voy, busco y listo, no, uno va haciendo de acuerdo a lo que ha visto en las clases, a las necesidades, ¿no es cierto? Primero, vamos a seguir trabajando con Classroom, ¿ya? Hay varios que no están en Classroom todavía, a pesar de que se les envió, ¿no es cierto?, el enlace al final. Primero se envió invitación, después finalmente se envió el enlace a través de los profesores jefes, ¿ya? Entonces, las guías que se envíen, yo las pongo en la parte de las guías. Acuérdense que yo dividí Classroom en varias partes, ¿ya? Entonces, hay una parte donde sale el nombre de la unidad, después sale tareas, y ahora incluí clases. Aparece clases, tareas, apuntes, guías, lo que les decía el otro día. Entonces, yo pongo en la parte de las tareas, le digo, envíe su guía completa o el ítem tanto y tanto y tendrá tantas décimas, ¿ya? Y la otra parte, donde yo coloco la guía en sí, donde yo subo el archivo de la guía, en la parte donde dice guías. Entonces la idea es que ustedes me manden, me envíen, ¿no es cierto?, la tarea que se solicita en la parte de las tareas, ¿ya? Y que la parte de la guía la dejemos solamente para que yo pueda subir ahí los archivos de guías. ¿Qué les parece? ¿Ya? Y en los apuntes, obviamente, los apuntes correspondientes, ¿no es cierto?, que, bueno, esta vez no lo hice aparte, sino que en la misma guía incluí información, ¿ya?, sobre el ciclo celular, ¿no es cierto?, y la mitosis. Entonces, la idea es solicitarles a ustedes que se hagan el ánimo, se preparen en estas vacaciones merecidas, porque igual se ha trabajado bastante, ¿no es cierto?, que ya para el otro semestre, o sea, venir con el ánimo de cumplir con todo lo que se solicita, ¿ya? No porque a mí me estén obligando, me digan, le voy a poner un 1 si no lo envía, no, sino que entender que estas guías se hacen porque se necesita, ¿ya? Lo otro, siempre que yo hago ítem de verdadero y falso, solicito que me justifiquen las falsas, ¿ya? Entonces, poquitos, pero alguno me mandó, por ejemplo, la guía con verdadero y falso y no me justificaron las falsas. Otra cosa, cuando uno hace estos ítems de verdadero y falso, se llama así porque hay frases que son verdaderas y otras que son falsas. Y para construirlo, uno debe considerar más o menos la misma cantidad. Si hay 20 preguntas de verdadero y falso, o sea, 20 oraciones en realidad, y esas oraciones tienen que ser todas afirmativas, no puede haber ninguna negación, ya, tiene un error si uno incluye alguna negación. Bueno,
deben haber más o menos mitad y mitad de verdaderas y mitad de falsas, así que imposible, tendría que estar muy mal hecho por mí un ítem de verdadero y falso para que solamente apareciera una pura falsa, o dos, ¿ya? Así que ojo con eso. Cuando a ustedes les aparezca el ítem y ven que tienen del total dos o una, es que eso les tiene que indicar que tienen errores. Hay algo mal ahí, hay algo mal ahí. Claro, hay algo más que malo en realidad. Ya. Lo otro, hay algunos, en realidad son pocos, pero hay algunos que son muy desordenados para escribir. Y además me escriben con lápiz grafito. ¿Ya? Entonces, llegaron, me escribieron entre medio de la guía porque me mandaron la misma guía y le sacaron fotos y escribieron entre medio. No, yo no voy a hacer magia leyendo, intentando leer el desorden. Así que por favor eso, sean ordenados. ¿Ya? Y en lo posible, cuando me mandan fotos de cuaderno, que lo encuentro excelente, ¿no es cierto? Hay algunos que son súper ordenaditos, bonitos, que no me cuesta nada leer ni revisar. Pero hay otros como cumpleaños mono, un poquito desordenados. Tienen que ordenarse y ojalá escribir con lápiz pasta porque el lápiz grafito de repente es muy tenue, muy suave y no se ve. ¿Ya? ¿Qué otra cosa de las guías? A ver. Bueno, lo ideal para la guía es tal vez echarle una mirada primero y contestarlo tal vez aparte y después estudiar y responderla. Esa es la idea, porque me he encontrado con guías que han estado harto malas. Ahora, yo he descontado décimas, son poquitas décimas, y igual yo he puesto el total de décimas teniendo algunos errores. Igual lo he colocado, pero ya cuando, por ejemplo, no me justificó la falsa, tienen errores, yo ahí descuento, en este caso creo que eran 5 décimas, sí, eran 5 décimas el total, a algunos le desconté una décima, 2 décimas, ya. Y lo otro, si mandan las cosas atrasadas, yo voy a empezar a poner en algunos casos ni el mínimo, porque por ejemplo, yo revisé hasta el día domingo guías, y de ahí no voy a revisar más guías, porque yo tengo mi trabajo que hacer también antes de salir de vacaciones, tenemos que dejar hartas cosas terminadas. Entonces yo ya no tengo tiempo para estar revisando guías atrasadas. ¿Ya? Ya las revisé el otro día y si tenían error, les descontaba. Igual porque igual hay cierto plazo y hay una razón de que haya cierto plazo. No le pongo plazo porque sí. Acuérdense que yo hago las guías y después se revisan en clase. Entonces no tiene ningún chiste que vea uno el desarrollo de la guía, cuál está buena, cuál está mala, y después vaya y me manda la guía atrasada y yo le ponga el mismo montaje. No es la idea. ¿Ya? Entonces alguno dirá, pero es que es mejor que yo la mande. Sí, pero es que usted ya vio todas las respuestas ahí, po. Entonces, frente a un compañero que hizo todo el esfuerzo, que estudió, que se preocupó y lo mandó en el tiempo que corresponde, entonces por eso no es posible que ustedes estén mandando cosas así de atrasadas y más encima, ¿no es cierto?, esperar tener todo el puntaje. No. Por eso que el asunto es voluntario. Entonces, si no lo va a mandar al día, mejor ya no lo mande. Yo diría eso. Porque como lo revisamos igual en clase, entonces ya no tiene como mucho sentido, ¿no es cierto? Ya se le dieron la respuesta en el fondo. ¿Ya? Eso, a ver, algo más que se me olvida. Ya. Preocupación. Como no ha ido bien la cosa en biología, nosotros a vuelta de vacaciones vamos a tener que retomar aprendizaje y vamos a tener que reforzar esos aprendizajes, ¿ya? No vamos a volver otra vez con contenidos nuevos, ¿ya? Lo que estamos viendo, yo le he dicho, no es fácil. Si yo comparo estos aprendizajes de segundo medio con los de tercero, en tercero es más fácil y es distinto. Son bastante diferentes, ¿ya? Y es variado. Acá no, acá es complejo, son cosas que uno no puede ver, entonces es más difícil, es más denso. Pero vamos a tener que empezar con una unidad de reforzamiento. Ahora, se han repetido 2 pruebas y en la segunda, en un curso, 7 la dieron. De por lo menos 20 o 30 que a lo mejor deberían haber dado otra vez
para ver si podían subir la nota, aquellos que tenían nota baja o que tenían nota deficiente, ya no estoy hablando que tenían un 4, un 4.2, sino que los que tenían nota deficiente, que me la hayan dado 7 personas. Entonces son esfuerzos inútiles, yo siento que son esfuerzos inútiles, creo que son esfuerzos inútiles. Para la primera que se repitió, algunos más la dieron, pero para la segunda en un curso, entonces, y en el mismo curso, muy poquitas guías han enviado. Entonces, la verdad es que es difícil trabajar así, por eso yo los animo, porque son niños inteligentes que pueden aprender y se puede aprender online, ya. Recuerden, probablemente después de vacaciones volvamos igual a clases presenciales, pero en el caso de los segundos, se había cambiado el horario y ya iban a tener prácticamente, por lo menos biología no lo íbamos a tener presencial, entonces íbamos a seguir online. Entonces igual hay que hacerse el ánimo. En el colegio hay biología hasta cuarto medio. Entonces hay que tratar de hacerse el ánimo y tenemos que tratar de ver la forma en que puedan mejorar, rendir y de todas maneras aprender, que eso es lo que a mí me interesa, ¿ya? A mí me interesa que aprendan. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver, reforzar, bueno, vamos a retomar algunas ideas rápidamente. Ya, entonces, del segundo B hubo un 7 y por ahí un sobre 6. En el segundo B, a ver, en el segundo C, déjenme ver acá, también hubo un 7 y también algunos sobre 6. No, un sobre 6, ¿ya? Entonces, yo creo que de todas maneras hay que ponerse un poquito las pilas y lo otro, hacer todo lo posible por participar en clase, ¿ya? Por favor, si no entendieron algo, preguntar inmediatamente. ¿Listo? ¿Algún comentario, algo que decir antes que yo vaya a retomar estas ideas que hay que ir reforzando? Que a vuelta de vacaciones las vamos a volver a ver igualmente. No, profe. ¿Algún comentario, pregunta, algo que les gustaría de la clase? Alguno le latea, lo que sea, pero ¿qué cosas han sido para ustedes que han quedado más claras? ¿De qué forma? No sé, los PowerPoint se entienden. Esas cosas yo necesito saber qué puedo ir haciendo como para que ustedes vayan interesándose más y por otro lado también entendiendo más, ¿ya? Porque aquí hay dos partes, está la parte de ustedes, los alumnos, y está la parte del profesor, pero a mí me tienen que decir, a pesar de que no entendí eso, porque yo la verdad es que no, como le puse a alguno por ahí, que no le puso el nombre a su trabajo y el correo tenía eso, un nombre de fantasía, un apodo, yo no soy adivina, todavía no me titulo de adivina, entonces yo necesito saber, entonces, no sé, de la guía igual, si les gusta este tipo de preguntas, esto no, les gusta con más bonito, qué cosa. Sí, también es importante que uno sepa esas cosas, ¿ya? Las cosas que, de lo que se ha hecho en clase, que es lo que más rescatan ustedes. No sé, de los Power, ¿qué me pueden decir? De los PPT. Algo espero escuchar, algo que me digan, a ver. A ver, nada, no me va a decir ninguna cosita. No, no, profe. No, o sea, sigo haciendo las clases como las hago nomás. No hay ningún problema. No. No. Ya, Camilo. En teoría no, profe. Ya, la María Betty dice, no hay problema. Es que igual tienen que decir alguna cosita, porque si no, me tienen que dar como indicios a ver que hay que ir cambiando. Ya, Profe, dígame. ¿podría ser que a veces se explica un poco más lento? Mm, vamos a tratar. Es que, ¿cómo me detienen a mí? Esperanza, haciéndome preguntas. Yo ahí pongo el pie en el freno, ¿ya? Y lo saco del acelerador. Porque acuérdate que son 40 minutos, porque entre que ustedes entran, son menos de 40 minutos. Entonces, ahí uno empieza a apurarse, ¿ya? Entonces, pero haciendo una preguntita y así hablando como hablo ahora, porque la verdad es que yo después compartiendo el PPT es difícil, me cuesta ver el chat, ¿ya?
bueno, voy a compartir con ustedes, no es un PPT precisamente, o sea, es un PPT, pero dicen las mínimas cosas porque se supone que la mayoría lo voy a... Ahí está. Ustedes me van a tener que decir algunas cosillas de acá. Ya. Espérenme. Ahí está. Le puse igual, ¿no es cierto? Es una pequeña retroalimentación, tomando en cuenta de las preguntas. WebClass permite eso, que yo pueda ver aquellas preguntas que tuvieron más errores o que fueron menos contestadas correctamente, ¿ya? Eso me permite ver WebClass y por lo tanto también me indica en qué no entendieron o en qué fallaron. Y una de las cosas que me doy cuenta, por ejemplo, hay unas cosas son como, yo le llamo como problemas dentro de las preguntas, entonces donde se hablaba de células que tenían tantos cromosomas, ahí había que hacer un poquito de análisis. Y yo puse en la guía algunos de esos tipos de problemas o ejercicios, como para que ustedes pudiesen, ¿no es cierto?, verlos y enfrentarse a ellos. Bueno, ¿qué vamos a reforzar? Ideas más importantes sobre el ciclo celular y la mitosis, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí habíamos visto, bueno, y ahí puse, ¿qué dudas hay? Deben haber varias dudas todavía. Nuestro tema acá era el ciclo celular. Nosotros, ¿no es cierto?, dijimos, hablamos de lo que era el ciclo. Ahora, ¿cuál era la función principal del ciclo? ¿Para qué sirve el ciclo celular? ¿Para qué le sirve a las células, ¿no es cierto?, cumplir con este ciclo celular? ¿Para qué le servía? Cada vez que la célula completa un ciclo, ¿qué ha pasado en la célula? Se divide. Crece o se divide. Se divide. Lo principal, o sea, ocurren hechos bien importantes, pero lo más importante es que el ciclo ocurre para que aumente el número de células. Para que aumente el número de células. ¿Ya? O sea, es decir, en el fondo, para que haya más células. ¿Ya? Lo que en biología se habla de proliferación. Cuando aumenta la cantidad de células se dice que proliferan. Ya. Y dijimos que el ciclo celular lo íbamos a dividir en ¿cuántas partes? Así en general. ¿Cuáles son las partes en que lo dividimos? En dos. En dos. Ya sabemos que en dos. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles eran las de estas dos partes en que dividíamos el ciclo? Mitosis. Ya. ¿Cuál otra? La citocinesis. La interfase y la fase M, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, la división. Espérenme, se va a cambiar. Vamos a poner, espérenme un segundito, que cargué mucho el lápiz. Ya, entonces vamos aquí a lo que llamamos la fase M, que es la división. ¿Ya? Y a su vez, bueno, aquí está la interfase, la podíamos dividir en tres partes, y esta la dividíamos en dos, que era la división propiamente tal, que es la mitosis, y lo que llamábamos la citodiéresis o citocinesis. Citodiéresis, ahí. O citocinesis, ¿ya? De las dos formas se puede llamar citocinesis o quinesis también. Me equivoqué ahí al escribir. Ya, el asunto es que citocinesis, ya. Ahí, citocinesis o citodiéresis. Listo. Y aquí teníamos
a su vez, esta interfase se subdividía. Ya. Veamos ahora. ¿Qué pasaba en la interfase? Hablemos en términos generales, o lo vamos a poner acá, en términos generales. ¿Qué es lo que ocurría en la interfase? ¿Qué es lo más ¿La célula importante se de la prepara interfase? para dividirse? Ya, decíamos, la célula se prepara, voy a poner así, célula, se prepara para la división. Ya, aquí se prepara. ¿Y cómo se prepara? Para la división celular se supone. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo se prepara la célula? ¿Qué es lo que ocurre acá? Dentro de lo más importante, así en términos generales. ¿Qué era lo más importante que ocurría acá? Obteniendo vitaminas o proteínas, no me acuerdo cómo era. Proteína. Ya, pero más general todavía, porque eso es como específico. Aquí Duplicación de pasaban dos ADN. cosas. ¿Perdón? Duplicación de ADN. Duplicación del ADN. Se duplica el ADN. Ya. Eso es lo más importante. Duplicación del ADN. Eso es como lo principal. Ahora, acompañado de eso también crece. Y aquí, en esta parte, ¿qué es lo más importante específicamente de la mitosis en realidad? Debería poner acá, vamos a borrar ese. Lo más importante acá, la mitosis. ¿Qué es lo que ocurre en la mitosis? ¿Cuál es el hecho más importante de la mitosis? ¿Qué es en general? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante acá? En el caso de la mitosis. ¿Qué va a ocurrir en la mitosis? ¿Qué entendieron ustedes que era lo más importante? ¿Reparte equitativamente el material genético? Exacto. La mitosis es este mecanismo, proceso, como le queramos llamar, en que se reparte en partes iguales. Repartición equitativa. Claro que hay con palabras más de día domingo. Repartición equitativa ¿de qué? Decimos, del material genético. Se divide en dos, la célula lo divide en dos. Claro, porque como se va a dividir en dos, entonces tiene que repartirlo en dos núcleos. Repartición equitativa del material genético. ¿Ya? O también puedo decir, o del ADN, o también, en el fondo, acuérdense, de los cromosomas. ¿Ya? Listo. Veamos ahora. Si nos vamos a... espérenme, quiero ver... Interfase peso. Ya, acá en la interfase. En la interfase entonces nosotros la dividíamos en... Ya le apreté lo que no debía y aquí va a empezar a hacer escándalo mi lápiz. No. Sí, y lo peor es que no sé cómo se arregla. Eso es lo más chistoso de todo. ¿Ven? Si no sé qué lo que le hago aquí. Tiene dos botoncitos en el lápiz para escribir en la tableta. ¡Ay, lo arreglé! Todavía no le he Buenísimo. pillado cómo se hace la cuestión. Ya. Vamos a borrar esta raya que parece que tuviera mal de Parkinson. Ya, entonces, aquí, en la interfase, cada una de estas etapas o periodos que se dividía, que eran G1, aquí ocurrían hechos característicos en cada una de estas fases. ¿Ya? Por ejemplo, aquí crece, crecimiento celular. Eso es como lo más destacado. Ahora, si la célula va a crecer, significa que se tienen que formar moléculas como, por ejemplo, proteínas que van a constituir todas las membranas, porque en la célula hay membranas, la membrana plasmática, la propia membrana del núcleo, la membrana que constituye los organelos, esos que son como órganos de la célula. Entonces, se forman proteínas, ¿ya? Y eso me va a permitir que pueda la célula también formar, por ejemplo, más organelos. Formación de organelos, más, porque acuérdense ustedes
que al final del ciclo, cuando ya pasa la interfase y todo, ¿no es cierto? Ya, y ocurre la división, se van a obtener 2 células nuevas. ¿Ya? Entonces, se necesitan de una serie de elementos y eso ocurre en G1. Lo más importante de ese, aquí es cuando se duplica, aquí se duplica el ADN. Entonces, cuando recién comenzamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros recién comenzamos, se va a dar inicio a la fase S o al final de la G1, los cromosomas primero son cromosomas simples. Y después al final vamos a tener cromosomas que están duplicados. Hablemos de cromosomas, aunque no los podamos ver, porque después se van a formar finalmente. Ya. Y en G2 también algo crece la célula, ya, pero aquí se van a formar también proteínas, pero estas proteínas que se van a formar acá son para la división misma. Se usarán en la división celular. Aquí se van a usar en la división celular. Lo otro importante que ocurre acá es que se corrigen errores que puedan haber. Voy a poner acá. Se corrigen errores que puedan haber en el ADN. Porque como se duplica el material genético, se autocopia, pueden haber errores y la idea es corregir esos errores. Se corrigen errores que pueden haber en el ADN, en el material genético, ¿ya? Eso sería como, ¿no es cierto?, lo más importante, y como les decía, hay algo de crecimiento, pero muy poquito, ¿ya? Eso es lo que ocurre en interfase. Una vez que terminó la interfase, ya la célula está lista para la fase M o la división. Y aquí viene la fase M o la división propiamente tal. División, o también le llamamos la fase M. Y la división la dividíamos en dos partes, que era la mitosis, que en el fondo la mitosis es la división del núcleo, división nuclear, ¿ya? Y aquí era donde mencionábamos que se dividía en partes iguales o equitativas el material genético, ¿ya? Entonces, en la mitosis, nosotros, para entender mejor la mitosis, la dividíamos en partes, ¿ya? ¿Cuáles eran las fases en que se dividía la mitosis? ¿Cuáles eran las partes en que se dividía la mitosis? También se dividía en periodos, perdón, en etapas o fases. ¿Cuáles eran las fases en que se dividía la mitosis? Primero, ¿en cuántas fases se divide? 4. 4, ¿ya? La idea es que me la digan en orden. Ahora, voy a poner el tiro acá. Junto al final de la mitosis ocurre lo que se llamaba la citodiéresis, que lo voy a poner al tiro. ¿Qué es lo que era la citodiéresis? Era sencillamente la división del citoplasma de la célula. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Hay casos en que la célula se divide, que me quedó chueca. Claro, ocurre la mitosis, pero solamente se va a dividir el núcleo de la célula y me van a quedar 2 núcleos más pequeños. Pero en la mayoría de los casos, en realidad, lo que ocurre es que si se divide la célula, se divide también el citoplasma. Y ahí me quedan 2 células por separado. ¿Ya? En la mayoría de los casos, entonces, viene división del núcleo más la división del citoplasma, que es todo esto. Entonces ahí me aparecen al final, ¿cuántas células? 2. Porque aquí sigo teniendo una célula, pero ¿con cuántos núcleos? Con 2. O sea, aquí ocurrió mitosis. Aquí ocurrió mitosis, pero no ocurrió esto. En cambio, en la mayoría de los casos se produce mitosis y citodiéresis. Esto.
Y así aparecen estas dos. ¿Listo? ¿Está claro o no? ¿Preguntas, preguntas, preguntas? Más o menos. ¿Mm? ¿Cómo es que se dividía? Acuérdate que si tú miras los dibujos o animaciones o videos, se empieza a estrangular el citoplasma. Así como se está dividiendo el núcleo ya, está terminando, y una vez que termina la división nuclear, o sea, termina la mitosis, viene lo que es, ¿no es cierto? Viene la división del citoplasma donde se reparten partes iguales. Bueno, las fases de la mitosis eran profase, metafase, ¿cuál otra? Anafase y telofase. Ahora, yo ahora no voy a decir lo que pasa en cada una. Ustedes me van a decir, vamos a notar por lo menos 4 ideas en general de hechos que ocurren en la mitosis. ¿Ya? No vamos a ver ahora específicamente qué es lo que ocurre en esta, sino que en general, ¿qué hechos ocurren en la mitosis? ¿Qué se Multiplica el observa ADN. en la mitosis? ¿Qué pasaba con el ADN? A ver, y aquí ya Se no es multiplicaba. ADN, sino que está como cromosomas. Aquí yo ya veo cromosomas. Entonces, ya. ¿Cuáles son hechos que ocurren en la mitosis? Voy a ponerlo así. Que se Hechos, multiplique la célula. pero eso es al final. Hablemos de lo que ocurre Oh, entre medio, ¿ya? Hechos ocurridos en la mitosis. Claro, porque yo al final, yo parto con una célula y cuando ya pasó todo esto voy a terminar con dos. Pero yo quiero que me digan ustedes qué es lo que pasó aquí, en esta parte de todo el ciclo, la mitosis. ¿Cuáles son los hechos ocurridos en la mitosis? A ver, estaban animaciones esas chiquititas en el PPT y ahí mostraba todo lo que iba ocurriendo en la mitosis. ¿Qué cosas ocurren en la mitosis? Cualquiera de las cosas ocurridas en la mitosis. Ya, anotar aquí. El núcleo se divide en dos. Ya. Y para que llegue a dividirse en dos, ¿qué cosas pasan entre medio? Voy a poner. ¿Y qué, profe? Para que llegue a dividirse en dos, ¿qué tiene que pasar antes? Reparte la célula. Ya, pero ¿cómo va ocurriendo? Si ese es el punto, ¿cómo ocurre? Descríbame, ¿cómo va ocurriendo? ¿Cómo va ocurriendo? Para que los cromosomas se puedan repartir en partes iguales, ¿qué tenía que ocurrir? Nosotros, cuando empezaba la mitosis y cuando terminaba, el núcleo quedaba intacto. ¿Queda intacto el núcleo? No, se divide. No. No, pues ¿qué le pasaba al núcleo? Se Desaparece. dividiría. Ah, pues, Desaparece el núcleo. Desaparición del núcleo. Bien. Ah, Ya, ¿qué más? después aparecía el núcleo de nuevo, pero Ya, dividido. pero por eso dígame, ¿qué va pasando entre que se desaparece el núcleo y al final aparecen dos? ¿Qué ocurre entre medio? Ya que nos quedan 30 Los segundos. cromosomas se reparten entre cada célula. Ya, ¿qué ocurre antes de que se repartan? Si eso es lo que estoy pidiendo, que me describan lo que va pasando. Por eso dice, hechos ocurridos, voy a poner acá, durante Los la cromosomas mitosis. son alineados de forma Ya, horizontal se alinean los cromosomas ¿dónde? en el centro de la célula. Ya, ¿y ¿Dónde cómo se estaba el llamaba núcleo? eso, el centro de la célula? Si la Núcleo. memoria no me falla, era placa ecuatorial. Línea del Ecuador, porque cuando ellos se ubican en la línea del Ecuador, a todo eso que se formó se le llama placa ecuatorial. Ya, en el centro, yo voy a poner así, en el centro de la
célula. Oh, repetide. Pero ustedes saben que el centro de la célula es la línea del ecuador. Ya. Bueno, esto deberían mirar ese video, yo le dije una dirección, para que vayan viendo lo que va ocurriendo. Porque claro, nosotros saben la idea general. Partimos con un núcleo y se forman dos núcleos. Saben que se reparten en partes iguales, pero tienen que saber lo que ocurre aquí entre medio. Para eso miren los videos. Lean también, porque ahí sale. ¿Ya, niños? Así que en algún minuto echarle una miradita. Bueno, igual vamos a retomar estas ideas. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que mencionar? Ya, tío Andrés, sí estamos terminando. No, creo que no. ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? Ah, miren, que se me olvidó poner esto. Pucha, espérenme. Tenía, tan. Tenía este acá, que me gustó. ¡Eso! No le supe poner música. Así que ahí estamos.